Qué gusto poder predicar la palabra de Dios el día de hoy. Em, es a veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de podernos reunir en un local así, sin ninguna persecución, sin ninguna obligación, poder venir acá para escuchar la palabra, para pasar tiempo entre hermanos y sobre todo para estar como iglesia, como familia en Cristo. Porque somos una familia, ¿verdad? Amén, amén. No sé si se está escuchando bien. Ok, bueno. Somos una familia y como saben, mi familia y yo estábamos estas últimas 2, 3 semanas, estábamos de vacaciones en España, ¿no? En un pequeño pueblito en la Costa Brava y nos gusta congregarnos cuando estamos ahí. Hay una pequeña iglesia pequeñita, sencilla, muy simple como iglesia. No deben haber más de 20 personas cada domingo. Pero lo más impactante de esta iglesia, de esta congregación, es que tiene más de 140 años. Esa congregación tiene más de 140 años que se reúnen ahí. Han pasado guerras, han pasado persecuciones, han pasado eventos grandes, 140 años, cientos de siervos y siervas sirviendo al Señor en ese lugar. Y esa es una bendición. Eso nos muestra la fidelidad del Señor con nosotros. Ahora, nos gusta estar en esa pequeña iglesia, visitarlos, pero hay el dicho: no hay lugar como el hogar. Y estar de vuelta aquí, ver las caras de los hermanos y las hermanas, estar reunidos aquí es una gran bendición. De verdad es una enorme bendición. Y como dice en el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y gloria a Dios que hay armonía en esta iglesia. Hay amor en esta iglesia. Gloria a Dios por ello. Hermano, hermana, tal vez hayas estado aquí durante todo el verano, tal vez como nosotros hayas vuelto recientemente de vacaciones, o tal vez sea la primera vez que vienes a esta iglesia, sea lo que sea, bienvenido a esta familia. Amén. El Señor ha puesto en mi corazón un pasaje en el libro de Isaías para compartirlo con la iglesia el día de hoy. Es un solo versículo, pero ¿qué versículo? Lo vamos a leer en Isaías 43, versículo 1, que dice así: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mío eres tú. El título del mensaje del día de hoy es: Te he llamado por tu nombre. El profeta Isaías en este pasaje le está hablando al pueblo de Judá, ¿verdad? Y la época donde Isaías está es una época crucial para el pueblo de Israel, porque es una época donde, por ejemplo, el pueblo de Judá había prosperado, había avanzado, tenía riquezas, había tenido muchos años de prosperidad y estabilidad, pero se habían olvidado de su Creador. Se habían alejado de Dios. Y es por eso que Dios había mandado a Isaías, como a otros profetas, para ir y advertirle al pueblo de lo que estaba pasando. En Isaías capítulo 1, del 2 al 4, podemos leerlo. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Qué duras las palabras de Isaías con el pueblo. Dios le había puesto en el corazón de Isaías advertirle al pueblo, decirle, se están alejando de Dios, necesitan volver a los caminos. Pero también en el libro de Isaías vemos que no solo son advertencias de lo que va a venir a causa de la desobediencia, pero también hay un mensaje de esperanza. Y es ahí donde viene el mensaje, el versículo que acabamos de leer el día de hoy. Y empieza así el versículo. Volvemos al 43:1. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice ahora, no mañana, no cuando sea tarde. Ahora, dice Dios, escúchame. Yo soy tu creador, dice ahí. Yo soy tu formador. Escúchame, yo te conozco, te he creado. Escucha lo que tengo que decir. Y lo que Dios dice a través de su profeta Isaías es, no temas porque yo te redimí. No temas porque yo te redimí. No tengas miedo porque has sido liberado de la esclavitud. Hermano, la esclavitud en esos tiempos se adquiría porque tal vez tenías una deuda que no podías pagar y te ponías como esclavo para poder pagar esta deuda. También se podía adquirir porque uno cometió un crimen y tiene que ser esclavo para pagar esta penitencia por el crimen. O también podía ser porque tal vez habían prisioneros de guerra que tomaban a personas como esclavos. Sea cual sea la razón, había solo una salida, bueno, habían dos salidas para dejar de ser esclavo. O morías o alguien pagaba por ti. Y mientras más grande la deuda del esclavo, más grande se tenía que pagar el monto para liberarlo. Y mientras Y esto es redimir, esto es rescatar, esto es liberar de la esclavitud. Es eso la palabra redimir. Hermano, hermana, tú y yo éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado y Cristo nos redimió. En Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Éramos esclavos del pecado, pero ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero esta redención tiene un precio. Este rescate tuvo un precio, porque todo tiene un costo. No hay nada que sea completamente gratuito. Lo sabemos. Queremos un ejemplo. Imagínate si yo te doy a ti 1.000.000 de francos. ¿Quién lo acepta? Todo el mundo. Todo el mundo aceptaría un regalo de 1.000.000 de francos, ¿verdad? Algunos dirían 1.500.000, 2.000.000. Todo el mundo lo aceptaría. Pero ¿qué pasa si te digo, te doy 1.000.000 de francos, pero la condición es que mañana ya no te despiertas? Ya nadie lo aceptaría. O sea que un día de nuestras vidas es más valioso que 1.000.000 de francos. Imagínense lo que cuesta la eternidad. Bienvenidos. Pasen, pasen. Imagínense lo que cuesta la eternidad. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y tu libertad y la mía, nuestra vida eterna, fue pagada
con precio de sangre, porque Cristo dio su vida por nosotros, pagando para que cada uno pueda ser libre. Como dice en Isaías 53, del 5 al 6, que habla una profecía de Jesús. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por sus llagas fuimos salvados. Él cargó nuestro pecado, Él pagó el precio de nuestra libertad a precio de sangre para que tú y yo podamos vivir libres del pecado. Yo te he redimido. No sabía si no había previsto esto, pero les voy a contar una historia. Cuenta la historia de una iglesia que se estaba reuniendo como la nuestra y había un predicador invitado, un pastor invitado. Y el pastor de esa iglesia le dice, bueno, congregación, ahora le voy a dejar al predicador invitado pasar para dar un par de palabras. Y es alguien que yo estimo mucho, es uno de mis mejores amigos. Y le da la plaza. Y el pastor invitado era un hombre viejito, de mucha edad. Y pasa adelante y cuenta una historia. Y dice, había una vez un hombre que fue a pescar con su hijo y el amigo de su hijo en pleno mar. Y en plena pesca hubo una gran tormenta. El padre era muy experimentado, pero aún así la tormenta era demasiado fuerte y rompió completamente el barco. Y los tres terminaron en el agua en la tormenta. Ahora el padre pudo agarrarse a una parte del barco roto y encontró una cuerda. Y su hijo y el amigo de su hijo estaban ahí en el agua pidiendo ayuda. Pero solo había una cuerda. Y el padre se dijo a sí mismo, solo puedo salvar a uno de ellos. El padre sabía que su hijo era creyente. El padre sabía dónde iba a ir su hijo. El otro chico no. Y decidió con todo el dolor de su corazón lanzarle la cuerda al amigo de su hijo para que se salve, sacrificando al mismo tiempo a su hijo. ¿Es ese el costo de nuestra redención? Que la vida del Hijo fue dada para que tú y yo podamos vivir con vida eterna. Pablo nos va a decir en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estemos firmes con la libertad que nos dio Dios. No tengamos miedo, no tengamos miedo del enemigo. ¿Por qué vivimos a veces como si fuéramos todavía esclavos del pecado? ¿Por qué vivimos cayéndonos y cayéndonos, diciéndole sí al enemigo si somos libres del pecado? Vivamos las vidas, nuestras vidas como lo que somos redimidos, somos amados, somos libres en Cristo Jesús. Porque el enemigo nos va a atacar. Que seamos libres no significa que el enemigo no nos ataque, porque lo va a hacer. Y nos va a atacar fuerte y nos va a atacar duro. Pero sabemos que quien está en nosotros es más grande que quien está contra nosotros. Y sabemos que Dios peleará
las batallas de los redimidos. Amén. Pero esta libertad, esta redención, la tenemos solo cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y lo aceptamos como Señor. Y si todavía no lo has hecho, ¿qué esperas para aceptar este regalo? Porque el precio ya fue pagado, la cuenta ya ha sido saldada. Lo único que necesitas hacer es pasar adelante y decirle, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados y no quiero volver atrás. Y ahí recibirás el regalo más grande, que es el perdón y la salvación y la vida eterna. Volvamos al versículo inicial del 43:1, Isaías, y dice, te he redimido, y dice después, lo vamos a leer ahora, Isaías 43:1, te he redimido, y dice, te puse nombre. Hermanos, nuestro nombre es muy importante, ¿verdad? Nuestro nombre es muy importante porque es lo que nos identifica. Cuando, cuando tú te presentas a alguien, ¿qué es lo primero que le dices? Hola, me llamo fulanito, es mi nombre. Hola, me llamo Diego. Tanto así, ¿a quién le ha pasado que cuando te presentas a alguien y estás tan concentrado en decir tu nombre que te olvidas escuchar el nombre de la persona que te han presentado? Tu nombre es importante en los documentos de identidad, cuando estamos con las autoridades, la policía o lo que sea. ¿Qué es lo primero que ven? Nuestro nombre. Luego ven nuestra nacionalidad, luego ven nuestra fecha de nacimiento, luego ven todo eso, pero primero viene nuestro nombre. También nuestro nombre es importante en nuestro subconsciente, porque si por ejemplo yo digo Maggie, al tiro en el cerebro de Maggie es algo de, "Ah, han dicho mi nombre, es el mío. ¿Qué va a decir después Diego?" Y se queda en estado de alerta. Es así como cuando, por ejemplo, se lee una lista de nombres donde sabemos que es el nuestro, estamos expectativos a escuchar nuestro nombre. Nuestro nombre importa, hermanos y hermanas. Y además que es importante también acordarnos del nombre de las otras personas, poder llamar a las otras personas por su nombre. Es difícil, pero es muy importante, porque cuando uno llama a la otra persona por su nombre, uno pasa de ser desconocido a ser conocido. Hay más confianza, hay más apertura y todo esto. A muchos les dieron nombres que tienen significado. Salud. Hay muchos que tienen un significado para su nombre. Hay muchos que no. Yo, por ejemplo, mi nombre no me lo pusieron por gran significado. Pero hay gente que sí. Ángel, por ejemplo, quiere decir mensajero. ¿Y qué mensajero de Dios tenemos acá? Naomi, y no es porque sea mi esposa, ni que me esté tratando de ganar puntos, pero ni ponerla nerviosa, pero Naomi quiere decir dulzura. Y Dios me ha bendecido con una mujer dulce. Se puso roja ya. No le advertí. Nuestro nombre tiene significado, hermanos y hermanas. Pero nuestro nombre no es lo único por lo que nos llaman, ¿verdad? ¿A quién le ha puesto un sobrenombre alguna vez? En la escuela, cuando éramos más jóvenes, que te decían el gordo, el flaco, te decían vago, el despistado. Cosas que pueden parecer chistosas, ¿verdad? En ese momento, pero que son cosas que se te quedan, se te pegan. ¿A quién su sobrenombre se le ha pegado años y años y años? La palabra nos dice en Proverbios 18:21 sobre la importancia que tiene
la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Todo lo que digamos tiene efecto. Todo lo que digamos tiene impacto. Por eso tengamos cuidado de lo que digamos a nuestros hijos. Tengamos cuidado de lo que le digamos a nuestro hermano y nuestra hermana, porque tal vez nosotros nos vayamos a olvidar, pero ellos no. Eso se queda. Tengamos cuidado con nuestra lengua y con los nombres que damos. Puede que aquel que te llama por otro nombre no sea otra persona, sino uno mismo. Tenemos el ejemplo en la Biblia de justamente Noemí en el libro de Ruth. Si leemos Ruth 1:20, dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella se quiere cambiar nombre porque ha sufrido tanto que ese es el nombre que le identifica. Y tal vez tú, hermano o hermana, hayas tenido ocasiones donde alguien te ha cambiado de nombre, te han puesto etiquetas, te han puesto otro nombre que no es el tuyo. Tal vez tú mismo te sientes como algo que no eres. Tal vez te estás cargando con esas palabras desde hace mucho tiempo. Dime, cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Cuando dices tu propio nombre, ¿qué es lo que sientes? Alguien que es especializado para cambiarnos el nombre es el enemigo. Él no nos va a llamar por nuestro nombre, sino por nuestro pecado. Él no te va a llamar por tu nombre, te va a decir infiel, te va a decir hipócrita, te va a decir mentiroso. Y te va a decir, sobre todo, tú sabes por qué eres esto, porque te va a recordar cada uno de tus errores, cada una de tus caídas, porque Él es así, Satanás, el acusador. Ese es su título, el acusador. Pero hermanos y hermanas, nosotros tenemos un defensor divino, que cuando estemos en el tribunal, cuando el acusador esté leyendo cada uno de nuestros pecados, cada uno de los nombres que Él nos ha puesto, nuestro Señor Jesús dirá: no, 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 yo lo conozco, yo le puse nombre. Esos no son sus nombres. Y el nombre de Él es redimido. El nombre de Él es perdonado. El nombre de Él es salvo. Su nombre es Hijo. Tu nombre no es lo que el enemigo te ha dicho ni lo que el mundo te llama. Tu nombre ya no es mentiroso, sino defensor de la palabra de la verdad. Tu nombre ya no es vago, sino siervo del Dios Todopoderoso. Tu nombre ya no es hijo o hija no deseado, sino es hija, hijo del Padre Celestial. Así nos dice la palabra en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuánto amor nos dio el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Pero lo más importante de nuestra identidad en Cristo es que Dios nos dice: mío eres tú. Y es así como termina el versículo: mío eres tú. El Creador, el Todopoderoso, te dice que eres mío. Yo te formé, yo te conozco, yo te creé, te voy a cuidar, voy a proveer para ti porque eres mío. Hermano, hermana, tú eres un tesoro para Dios. Eres un tesoro para Dios. Pero el hecho de que seas un tesoro significa también que el ladrón vendrá a atacar. No te sorprenda que el enemigo te ataca.
El enemigo no atacaría donde no hay nada. El ladrón no roba casa vacía, sino un ladrón roba donde hay un gran tesoro. Pero no te preocupes, porque Dios te protege. Dios protege de su tesoro. Él pelea nuestras batallas porque Él está con nosotros. No temas porque yo te he redimido. Y sé que a veces puede parecer que estamos solos o que no le importamos a nadie. Puede parecer de que todos te han dejado, de que estás cargando muchas cosas, que aquella persona en quien te reposabas, pues te ha dejado. Puede parecer que estés como Noemí que decías, llámenme Mara, por tanto sufrimiento y amargura. Pero la Biblia nos habla sobre alguien que cargó con todo eso. Una mujer que cargó con todo eso. Esta mujer se llamaba María Magdalena. Sabemos que Jesucristo la curó de 7 demonios. Sabemos que ella venía de un pueblo que se llama Magdala, no es su apellido Magdalena, es de un pueblo que se llama Magdala. Y sabemos que ella siguió a Jesús hasta el día en que fue crucificado, hasta el día en que fue sepultado, ella lo siguió. Esa mujer que había recibido tantos nombres que no eran suyos, esa mujer que todo el mundo la había dejado. ¿Quién va a poder curar 7 demonios? Pero Jesucristo la había redimido, la había sanado y la había perdonado. Esa misma mujer estaba acompañando a Jesús hasta el último momento, hasta el sepulcro. Y en la palabra la hallamos llorando en el sepulcro cuando se le aparecen 2 ángeles. Y lo leemos en Juan 20, del 13 al 16. Voy a tomar un poco de agua. Del Juan 20, de Juan 20 al 13 al 16, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Jesús la llamó por su nombre. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. María Magdalena, que tenía el corazón tan lleno de sufrimiento, amargura, tristeza, el Señor la llamó por su nombre y ella reconoció, porque las ovejas, dice la palabra, reconocen a su pastor. Te he llamado por tu nombre, no temas, te he redimido. Y continuamos leyendo del 17 al 18. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis amigos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús nos llama por nuestro nombre. Decía en el versículo, te he puesto nombre, ¿verdad? En Isaías 43:1, te puse nombre. Pero en el hebreo, literalmente quiere decir, te he llamado por tu nombre. Hay un llamamiento aquí, un llamamiento con propósito, porque el propósito de María era para ir y dar las buenas nuevas. El Salvador ha resucitado, Cristo vive. Él ha vencido la muerte y esas eran las buenas nuevas que María tenía que ir a dar a los discípulos. Imagínense, la primera testigo de la resurrección era una mujer. Era una mujer extranjera, inmigrante, que nadie había dado nada antes. Y él,
Jesucristo le había dado ese propósito: ve y habla de mí. Ahora, para terminar, le voy a pedir a Joan Anthony si nos puede acompañar en piano, si te parece. Muchas gracias. Y es verdad que este llamamiento tiene un propósito. Y se acuerdan que al principio contamos una historia, ¿no? Contamos la historia de este pastor, ¿no? Que contaba otra historia justamente del padre que había salvado al amigo de su hijo y había sacrificado a su hijo, porque sabía que su hijo, él sabía dónde él iba. Y este pastor invitado, pues que terminó de dar la historia, terminó el culto, terminó el servicio y se sentó. Y alguien se acerca a él y le dice: qué linda historia, pastor, pero no me parece tan realista. A ver, ¿quién va a dar, quién va a sacrificar a su hijo por el amigo de su hijo? Y el pastor le dice: sí, tienes razón, no parece muy realista la historia. Pero te quiero decir algo, que ese chico, ese hijo que murió, fue mi hijo. Y ese amigo de mi hijo es tu pastor. Hay un propósito en el llamamiento, hermanos y hermanas. Hemos sido redimidos, pero con un propósito, no de guardarlo para nosotros, no de vivir tranquilamente, sino de ir y hablar del evangelio a cada quien que nos escuche, de nuestra manera, con nuestras palabras, con nuestra vida, pero hablar de Dios. Empecemos con nuestra familia, con nuestros amigos. Vayamos y prediquemos la palabra, que Dios te ha llamado por tu nombre. Por eso estás aquí, porque Él da el querer y el hacer. Y es por esa razón que cada uno de nosotros está aquí el día de hoy, porque Dios nos ha llamado con un propósito. Como ha llamado a Samuel, como ha llamado a Moisés, como ha llamado a María Magdalena, como ha llamado a esa nube de testigos que dice la palabra, para que vayamos y proclamemos el Evangelio, para que vayamos y más vidas sean salvas para nuestro Señor. No te quedes con los nombres que te han dado en el pasado, no te quedes con los sobrenombres que te habrán puesto, esas etiquetas, esas palabras de bueno para nada, de que nunca vas a lograr nada, de extranjero. No te quedes con eso, porque tú eres más que eso. Tu nombre es redimido, tu nombre es hijo, tu nombre es salvo. Dios te llama por tu nombre para que vayas y llames a otros. Que Dios te bendiga.